Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, empezamos un pelín más tarde porque ha habido un ligero problema técnico, pero afortunadamente, como tenemos aquí a José Luis, se ha resuelto rápidamente. Bien, vamos a hacer la proyección que habíamos dicho sobre el Danubio, que se va a componer de dos proyecciones. Hoy vamos a ver el Danubio Imperial y la siguiente proyección, que creo que es el día 28, creo que era el 28, ¿no, José? Bueno, lo anunciaremos, no os preocupéis. Haremos el Danubio grecorromano. Bien, esto que estáis viendo en el mapa es el recorrido del Danubio. Vamos a ver ciudades y países ribereños del Danubio, de la cuenca del Danubio, de la cuenca del Danubio. Claro, el Danubio nace aquí, a la izquierda, aquí donde lo veis. Este es su recorrido, este es el recorrido de lo que vamos a ver hoy, del Danubio imperial. Pero claro, el Danubio, pues prácticamente hasta que llega a Passau, más o menos por aquí, un poco antes de entrar a Austria, pues es un río pequeñito, no tiene mucho recorrido. Entonces, como lo que vamos a hablar es de la cuenca del Danubio, lo que haremos es ver ciudades que a lo mejor están regadas o cruzadas por afluentes del Danubio. Bien, vamos a empezar. José Luis, no pasa la foto. Ahora, sí pasa. Vale, bien, esto que estáis viendo es el nacimiento del Danubio. El río Danubio, que sabéis que es uno de los ríos más importantes de Europa, nace aquí. Ese chorrito de agua que veis, eso es el Danubio. Realmente tiene se considera oficialmente nace aquí. Y en Brigach, en Furtwangen, pues otro sitio, estamos en Alemania, naturalmente, también nace digamos, hay otro nacimiento del Danubio. Aunque desde el siglo XVI se asume como la verdadera fuente esta que estáis viendo. Vale, junto a esa fuente está esta piedra, esto es en la Selva Negra, estamos en Alemania, en la Selva Negra, está esta piedra y en esta piedra está todo el recorrido del Danubio. Aquí arriba, veis, están los dos manantiales en los que nace el Danubio. Este es el de Donaueschingen, que es el que estamos. No lo pronuncio en alemán, lo pronuncio como se escribe. Y este sería el otro, el de Furtwangen. Bien, bueno, pues los principales países, y esto que veis aquí al final es el delta del Danubio, cómo se ramifica el Danubio para desembocar en el Mar Negro. Bien, entonces vamos a ver un poco los alrededores de los paisajes que rodean el nacimiento del Danubio en la Selva Negra, paisajes típicos de la Selva Negra. Esto es el Monte Candela, uno de los montes más importantes de la Selva Negra. Y esto que veis es el lago Titisí. Es un lago muy turístico que apenas alcanza los 20 metros de profundidad. Y sus aguas provienen de los montes, de los glaciares, de los antiguos glaciares de la cordillera del Monte Feldberg. Hoy no hay glaciares, pero sigue habiendo corrientes de agua que alimentan el lago Titisí. Este lago cubre una superficie de 1,3 kilómetros cuadrados. Ya he dicho, es muy, muy turístico y también cerca del nacimiento del Danubio está este otro lago que es muy, muy, muy poco turístico. Es un lago muy solitario, a 1.111 metros de altitud y pertenece al Parque Natural de la Selva Negra Meridional. Es el lago Feldsee. Está prohibido el baño, aquí solo vienen algunos senderistas, excursionistas, aunque hay una pista forestal que llega hasta aquí. Y está prohibido el baño para proteger a una especie de peces que son únicos, que solo viven en este lago. Entonces, por ahí la gente no va. Por eso la gente va al otro, al Titisí, a bañarse. Bien, esto es el Danubio recién nacido, es el bebé Danubio.
con unas poquitas aguas. Entonces, claro, vamos a ver otras cosas. ¿Qué vamos a ver? Bueno, como el Danubio es tan pequeñito, es un bebé, ¿qué podemos hacer? Pues nos vamos a ir a conocer a su hermano mayor, el Rin. El Rin corre en gran parte de Alemania, casi paralelo, aquí divergen el Rin y el Danubio. Entonces vamos a ir a Constanza, esto es el lago Constanza. Estamos aquí, esto es el nacimiento del Danubio, vamos a ir a Constanza y vamos a ir por el Rin hasta Schaffhausen, que es donde están las famosas cascadas del Rin, y luego iremos a ver Freiburg, porque naturalmente estamos en la Selva Negra y no vemos la ciudad más importante. Bien, hemos dicho que estamos en Constanza. El Rin, digamos que sería un río Capicúa, nace muy cerca de una ciudad que se llama Constanza, en Alemania, en el lago Constanza, y desemboca en el Mar Negro muy cerca de otra ciudad que también se llama Constanza, pero de Rumanía. Esta se encuentra a orillas del lago del mismo nombre, que es el más extenso de Alemania, que es alimentado por el Rin. Entonces, si queremos navegar por el Rin, que es lo que vamos a hacer, vamos a Constanza y aquí nos embarcamos. Esto es el puerto de Constanza. Constanza fue fundada por los romanos en el siglo III después de Cristo y aquí se celebró el famoso concilio de Constanza que dio fin al Cisma de Occidente. Esto que estáis viendo a la izquierda, esta estatua, es la estatua de Imperia, del escultor Peter Lenk, tiene 9 metros de altura y siempre está girando, cada 4 minutos da una vuelta entera. Bien, vamos saliendo de Constanza y vamos a navegar hasta Stein am Rhein, es Stein del Rin. Entonces, sabéis que el Rin sirve de frontera. Aquí a la izquierda tendremos la costa alemana y a la derecha la costa suiza. Bien, y veremos, pasamos junto a poblaciones como Steckborn, Kattenhorn, en fin. Esto, seguimos navegando. Esta sería, la tenemos a nuestra izquierda, pues sería una ciudad alemana. Como veréis, son ciudades ribereñas que parecen ciudades marítimas. Aquí estamos mirando a popa, lo tendríamos al revés. En ciertos momentos, fijaos que estamos ya en el Rin, al fondo tendríamos el lago Constanza, parece que estemos navegando por el mar. El Rin es un río enorme, impresionante. Bien, hemos llegado a Stein am Rhein, hemos navegado por el Rin. Stein am Rhein es una ciudad suiza, es una de las más bonitas y antiguas de la ribera del Rin. Fue fundada también por los romanos y esto que estáis viendo es la puerta Untertor, la puerta del reloj, construida en 1367. Esta ciudad está, aunque es de Suiza, está construida en puro estilo alemán de la Selva Negra. Es como si estuviésemos en Alemania y mucho más cuando vemos este edificio, es el Weiser Adler, que conserva la pintura mural renacentista más antigua de Suiza, es de 1520. Estamos en Stein am Rhein, acordaos, ciudad ribereña del río Rin. Y estos edificios que tenemos aquí detrás, el de la izquierda es el que hemos visto, y los otros de la derecha son el Borderekron, y este de la derecha es el Roter Ochsen, que es la taberna más antigua de la ciudad, y una de las más antiguas de la ribera del Rin. Bien, nos hemos trasladado ya a Schaffhausen porque queremos ver está muy cerca, Stein am Rhein, muy cerca de Schaffhausen, queremos ver las cascadas del Rin. Schaffhausen en la Edad Media fue una ciudad-estado que llegó hasta tener moneda propia en el año 1045 y consiguió su independencia en 1415 comprando su libertad al Imperio Austríaco. Acordaos que todo esto pertenecía al Imperio Austríaco o más bien austrohúngaro. Bien, esta es la Torre Schwabent. Y lo conoceréis enseguida, es Guillermo Tell. Guillermo Tell no nació aquí porque realmente Guillermo Tell no se sabe si existió. Es un personaje legendario suizo
aunque algunos de los hechos que contiene su leyenda pudieron suceder a finales del siglo XIII o del XIV, cuando los Habsburgo, que van a salir mucho en esta proyección y en la siguiente, cuando los Habsburgo querían anexionarse las zonas del Alto Rin. Este es el Munot, la fortaleza de Schaffhausen. Es una fortaleza fundada en el siglo XVI. Es impresionante, las dimensiones son realmente impresionantes. Esta sería su torre principal. Y bien, ¿para qué hemos venido a Schaffhausen? Pues para ver las cataratas del Rin. Estas son las famosas cataratas del Rin. A la derecha tendríamos, como estamos mirando en dirección a cómo viene la corriente, a la derecha tendríamos Alemania y a la izquierda Suiza. Y aquí las cataratas, después de las cataratas, el Rin continúa su recorrido y es fácil ver este tipo de construcciones que antiguamente eran como aduanas, eran para cobrar peajes a los barcos que llevaban mercancías por el Rin. Bien, cerca del nacimiento del Danubio, acordaos que aquí nuestro protagonista es el Danubio, encontramos también otras cosas como otros monumentos, otros rincones o cosas que vale la pena ver de la Selva Negra. Entonces estamos otra vez cerca del Danubio y nos encontramos las ruinas del monasterio del Allerheiligen, que es esto que estáis viendo. En castellano sería las ruinas de Todos los Santos. Y esto se construyó en 1192 por Uta von Schauenburg, hija del conde Gottfried von Kaul, y fundó un monasterio que fue arrasado por un incendio en 1470 y reconstruido posteriormente en 1555. Los monjes que lo habitaban se dedicaban al culto, a la agricultura y también eran los profesores de los niños de todo el entorno. En 1804 un rayo provocó un nuevo incendio y lo dejó como lo estáis viendo. Y cerca de ese monasterio están las cascadas de Allerheiligen, que es estas que estáis viendo, son 7 saltos de agua repartidos en casi 90 metros de caída, una preciosidad y sin duda es uno de los rincones más misteriosos o mágicos de la Selva Negra. Bien, pero no nos podemos ir, aunque tenemos que seguir el curso del Danubio, no lo podemos hacer sin conocer Freiburg, o Friburgo, como más os guste. Esta es la Catedral de Freiburg. Su construcción se inició en el año 1200, siglo XIII, como iglesia románica, pero tardaron tanto en construirla que la terminaron en estilo gótico. La torre principal mide 116 metros y estas torres que tenéis aquí detrás, a la derecha, son las torres de los gallos de la Catedral de Freiburg. Es una catedral preciosa, impresionante, y en su pórtico de entrada tenemos esculturas del siglo XIII, precisamente de cuando empezaron a hacerla, que representan a Satanás y a diversos personajes bíblicos. Bien, la catedral por dentro es una de las pocas catedrales alemanas que conserva gran parte de las vidrieras medievales. Y esto que veis al fondo es un retablo del siglo XVI construido por Hans Baldung-Grien. Bien, como decíamos, la construcción de la catedral duró 300 años, por eso se empezó en un estilo y se terminó en otro. Y lo que es importantísimo es que se salvó milagrosamente de las bombas de la guerra, aunque realmente Múnich sí que fue, Freiburg sí que fue bombardeado. Pero bueno, gracias a eso la catedral puede contar 800 años de historia. Y esto, ya salimos de la catedral, está al lado mismo, es la llamada Casa del Obispo, fundada por el presidente de la Sociedad de Caballeros de Breisgau, que fundó este edificio barroco en 1756 y después formó parte de la Gran Ducal. En 1832 un arzobispo, Bernard Boll, se instaló aquí y convirtió el edificio en palacio arzobispal. Los arzobispos son así. Aunque en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado, pero lo restauraron y es un edificio precioso. Freiburg es la cuarta ciudad más grande del estado de Baden-Württemberg. Se considera la capital del Alto Rin y de la Selva Negra, como os he dicho antes. Y es una de las ciudades universitarias más destacadas de Alemania.
La ciudad fue fundada en 1120 por el duque Conrado Zaringen y gozaba de amplios privilegios, sobre todo por la exportación de plata, lana, madera, otras cosas, pero sobre todo plata. Y en 1457 se fundó la universidad, ya digo que es de las más importantes. Bien, ahora sí que, bueno, vamos a dejar, esta es la última foto de Freiburg, para que veáis una de las puertas, la torre más antigua de la muralla medieval de Freiburg. Es la Martinstor o Martinstor, no es inglés, o Puerta de Martin, que es de principios del siglo XIII. Ahora sí, dejamos la Selva Negra y a ver a dónde vamos. Bien, hemos visto todo esto que hemos dicho y como el Danubio se va hacia arriba y todavía sigue siendo un río muy pequeñito, vamos a ir conectándonos con él mediante sus afluentes. Y entonces, como veis aquí, vamos a ir a Múnich, una maravillosa ciudad, sobre todo para beber cerveza, ya sabéis. Es la tercera de Alemania y está atravesada por el río Isar, que es un afluente del Danubio, como hemos dicho. Aquí estamos en la Marienplatz, es la plaza, es el corazón de Múnich. Tiene edificios neogóticos como el ayuntamiento, es este de la torre que tenéis aquí, o Rathaus, en alemán ayuntamiento es Rathaus. Y bueno, Marienplatz, como he dicho, es el corazón de la ciudad. Y bueno, Múnich sorprende, impresiona cuando uno pasea por allí. Esta ciudad fue fundada por Enrique el León, duque de Baviera y Sajonia, es la ciudad más importante de Baviera, naturalmente, y a comienzos del siglo XIX formó parte de la Confederación del Rin, confederación que fundó y fomentó Napoleón. Pero realmente fue durante los reinados de Maximiliano I y II y de Luis I y II, Luis II, Luis el Loco, cuando la arquitectura y las artes florecieron como nunca en esta preciosísima ciudad. Y claro, Múnich, bueno, esta es la cervecería Hofbrauhaus, fue fundada en 1589 y es uno de los centros de la Oktoberfest, la famosa Oktoberfest. Bien, Múnich, como he dicho, es el alma de Baviera. De hecho, en alemán se dice München y significa el lugar de los monjes. Y lo que resulta sorprendente es la presencia del mundo clásico en la mayoría de los edificios históricos. Los alemanes, bueno, sabéis que Germania era Germania para los romanos y en Alemania se tiene todavía mucha conciencia histórica de haber pertenecido al Imperio Romano. Este es el Palacio Real. Aquí en ese momento estaban preparando un concierto. Hay mucha vida cultural en Múnich, muy intensa. Y bueno, el Palacio Real en realidad es un complejo de edificios que consta de 10 patios, un museo, que ahora veremos, y 130 habitaciones. Este es el museo, es la parte visitable, la más bonita. Era el Palacio Real de los Reyes de Baviera y posteriormente de los duques también de Baviera y es el palacio urbano más grande de Alemania. Esta capilla la fundó Alberto V de Baviera y también fundó la Sala del Tesoro, pero que no es visitable. Igual es que todavía está el tesoro allí, no sé. Pero también Alberto V fundó la Sala de Antigüedades. Impresionante, es esto. Es la sala renacentista más grande al norte de los Alpes. Los frescos del techo son de Peter Candid del siglo XVII y se pintaron por orden de Maximiliano I. Fijaos las proporciones de este señor que está ahí haciendo fotografías con el tubo. Y a la izquierda los bustos de los emperadores romanos. Es algo realmente increíble. Bien, y esto es vamos a dejar Múnich con esta fotografía del Teatro Nacional, en el que se ve todavía la influencia del Imperio Romano, ¿no? El estilo clásico y neoclásico que impera en Múnich. Bien, seguimos hacia el este, con el Danubio. Vamos a seguir bueno, podríamos ir a Viena. Todo el mundo sabe que el Danubio pasa por Viena, ¿no? Y allí además dicen que es azul. Y allí el río ya es de grandes dimensiones. Pero como todo el mundo espera que pasemos por Viena, que es por donde pasa el Danubio, pues no vamos a pasar por Viena. Vamos a pasar por Salzburgo, por donde pasa el río Salzach, que es un generoso afluente del Danubio, que es donde el Danubio se adquiere su mayoría de edad. Esto es Salzburgo, es la ciudad de Mozart. ¿eh?
Aunque al pensar en la música del Danubio todos piensan en Strauss, concretamente en Johann Strauss, que nació en Viena. Pero hemos venido a Salzburgo porque a mí me gusta más la flauta mágica que el Danubio azul. Entonces digo, pues a Salzburgo. Su nombre significa ciudad de la sal. Salz es sal. Y viene de las minas de sal que le dieron gran prosperidad a esta ciudad en el siglo VIII. Es preciosa. En el año 700, San Ruperto, que es el patrón de la ciudad, fundó una nueva población sobre las ruinas de la ciudad romana y fue gobernada por arzobispos, uno detrás de otro, hasta el siglo XIX. Este es el río Salzach, es el que, como he dicho, divide la ciudad entre la Altstadt, la parte de la izquierda, que es donde está la ciudad alta, y donde está la casa natal de Mozart, y la Neustadt, o la parte nueva, que es del siglo XIX, que quedaría a nuestra derecha. Está situada al pie de los Alpes orientales. Aquí veis las estribaciones y su vecindad con el Tirol le confiere un ambiente alpino muy especial, muy, muy bonito. Es una ciudad con mucho sabor austríaco, imperial, una de las ciudades austríacas que mejor conserva sus tradiciones. Aquí a la derecha veréis, pues eso, un coche de caballos, a la usanza de los siglos XVIII y XIX, y cuando paseas por sus calles tienes la impresión de que en algún rincón te va a aparecer Isabel de Austria, la emperatriz más conocida como Sisi, que realmente nació en Múnich, fijaos, de donde venimos, que está solo a 150 kilómetros de aquí, de Salzburgo. Y claro, sabor austríaco, sin duda, una de las ciudades, es una de las ciudades que conserva sus tradiciones imperiales, como hemos dicho. Y aquí tenéis una representación de Wolfgang Amadeus, ¿no? Que está presente en todos los ambientes de Salzburgo y, como veréis, hasta en las cajas de bombones. ¿Veis cómo va vestido el hombre con su levita de músico? Bueno, pues los de ahora no van igual, son otra cosa. Son sus, digamos que han recogido su herencia musical, pero no son lo mismo no son. Bien, vamos a dejar Salzburgo y vamos a seguir el curso del río, el Salzach, ya os he dicho. ¿Y a dónde nos lleva el río Salzach? Pues al Danubio. Ahora sí, este es nuestro Danubio. Este es de nuestro Danubio, ya es un río grande, precioso, pero ¿dónde estamos? ¿Alguien adivina dónde estamos? Vamos al plano. Hemos dejado Salzburgo, hemos pasado Viena y llegamos a Bratislava, la capital de Eslovaquia. Una preciosa ciudad que está solo a 60 kilómetros de Viena y es donde empieza la cordillera de los Cárpatos. Esta es Bratislava en invierno. Es muy importante decir que es en invierno, porque luego la veréis en verano y cambia bastante. El casco antiguo fue construido en el siglo XVIII y, como digo, todas las capitales de Europa cambian mucho de invierno a verano. En el siglo XVI, a causa de los avances turcos sobre Hungría, acordaos del el Imperio Otomano que atacó, quería conquistar el Imperio Austrohúngaro. Entonces, tras la batalla de Mohacs en 1526, Bratislava fue designada capital de Hungría. Huyeron, se abandonó Buda y la corte se trasladó a Bratislava y por lo tanto fue gobernada por los Habsburgo, que dejaron huella, como veis, huella en muchos edificios. Bratislava floreció en el siglo XVIII bajo el reinado de María Teresa de Austria y llegó a ser la ciudad más importante del territorio de Eslovaquia y Hungría. Y aquí veis, estamos en diciembre, estas son las tiendecitas de Navidad, no hay nadie. Hace un frío tremendo. El frío es muy severo en diciembre. Aquí lo veis, veis Bratislava con los adornos navideños, pero muy poca gente, a pesar de los comercios, restaurantes y cervecerías que alberga su centro, que toda la ciudad antigua es peatonal. Bueno, las cervecerías tenían un poco más de gente. Este es el puente soviético o puente nuevo, y al otro lado del Danubio se levanta la austera ciudad que se construyó en época soviética, mogollón de cemento. Y eso que veis allí es un mirador, pero que parece una nave extraterrestre, es un poco extraño. Y esto es el Danubio, nuestro protagonista, en una noche de diciembre.
Un aspecto muy solitario, un poco desolador y, como veréis, prácticamente sin tráfico. Es diciembre. Si alguna vez vais a disfrutar el invierno eslovaco, llevad ropa de abrigo. Ya veis aquí cómo hay que abrigarse. Aunque todo será diferente, totalmente diferente, si veis el Danubio en verano. Cambia la luz, cambia todo, los colores, el ambiente, la gente y las tiendecitas de Navidad. Las que había en Navidad, las tiendecitas de la Plaza Vieja. Aquí están llenas de cosas, de gente, la ciudad bulle en verano y podemos ver, sin que haya niebla, el castillo de Bratislava, que se erigió en el siglo XV durante el reinado de Segismundo de Hungría y es el símbolo del país. De hecho, aparece en las monedas, en los euros eslovacos, aparece el castillo. Y esto es la iglesia de Santa Isabel, o Iglesia Azul, dedicada a Santa Isabel de Hungría. Se fundó en 1909 como capilla de la Universidad de Bratislava. Fijaos qué capilla, ¿eh? Por dentro es impresionante, el estilo es románico occidental y allá al fondo, en el altar mayor, están las reliquias de Santa Isabel. Vamos a ver mucho de esto. Los europeos de Europa Central son muy religiosos. Yo diría beatos, pero no está bien que lo diga. Bien, esto es el centro, seguimos en el centro de Bratislava y es el mejor sitio para tomarse una cerveza con los amigos, ¿no? Qué mejor que una cerveza en verano en Bratislava con buenos amigos. Y luego dar una vuelta por los alrededores de la ciudad para ver la parte negra, los recuerdos del telón de acero de la guerra y de la época comunista, que en todas partes lo recuerdan un poco, bueno, lo conservan un poco como recuerdos para no volver a eso. Bien, vamos a ver un poco de Eslovaquia, porque es una ciudad, es un país, perdón, poco conocido aquí. Entonces vamos a darnos una vuelta, aunque nos vamos a alejar un poco de nuestro protagonista. Vamos a ir hacia el norte, vamos a ir por Trenčín y vamos, para que os hagáis una idea de cómo es este país, ¿no? Es muy diferente a lo que nos imaginamos. Está lleno de castillos. Fijaos, Castilla se llama Castilla por los castillos que tenía. No sé si Eslovaquia querrá decir también castillos. Este es el castillo de la Piedra Roja. Está edificado sobre ruinas de un castillo del siglo XIII. Y formaba parte de la línea defensiva del Reino de Hungría, entre Bratislava y Žilina. Esa línea defensiva es lo que le dio gran importancia a lo que ahora es Bratislava. Este castillo, que como veréis tiene fundamentos de fortaleza defensiva, a finales del siglo XVI lo adquirió la familia Palfi, convirtiéndolo de fortaleza, que como veis era antes, a castillo. Hoy este es el castillo moderno, que hoy es un museo, pero que no vamos a ver, porque nos vamos a ver otro castillo, el de Voinice. Está en la región de Trenčín, junto al río Nitra, que este sí es afluente del Danubio, todavía permanecemos ahí en las aguas del protagonista. Las primeras piedras de este castillo son del siglo XIII y fue reconstruido en el XIX basándose en el estilo neogótico de los castillos del Loira. Veis que le da un aire, ¿no? En 1970 fue declarado Monumento Cultural Nacional y este castillo ha sido un escenario de el rodaje de muchas películas así. Bueno, ya veremos de qué. Bien, los últimos propietarios de este castillo, los mismos que el de la Piedra Roja que hemos visto antes, fueron los de la familia Palfi y aquí se celebró el Festival Internacional de Fantasmas y Espectros. Imaginaos de qué son las películas que se han filmado allí. Y el conde János Palfi, que está enterrado aquí, está su tumba, era un gran viajero y coleccionista de arte, y cuando murió en 1910, no hace tanto, cedió el castillo al Estado para que la gente lo pudiéramos visitar y disfrutarlo, ¿no? Y este castillo, que vamos a dejar ya, fue también la residencia de la Bruja Negra, la que encerraba aquí en el castillo a las princesas que secuestraba. Sabéis quién era la Bruja Negra ya. Bien, nos vamos a ir a Chichmani, desde Voinice, vamos a dejar de ver castillos de momento,
Para que veáis un poco cómo es el paisaje eslovaco. Fijaos, es un paisaje, bueno, típico de la cordillera de los Cárpatos, con mucho bosque. Y vamos a ver el pueblo de Chichmani. Parece un pueblo de cuento de hadas. Está rodeado de montañas verdes, bosques madereros y la tradición dice, esta es una casa, que aquí construyen las casas imitando las cajas de las galletas de jengibre. Yo me compro galletas de jengibre y no son así, pero es lo que dicen allí. Lo cierto es que representan los colores y dibujos del folclore eslovaco. Esta decoración de todas las casas del pueblo están así. Tiene más de 200 años de antigüedad y es obra de las mujeres de la localidad, de las mujeres de Chichmani. Antiguamente, al principio, solo decoraban las esquinas utilizando barro y cal y desde el siglo XIX toda la madera para protegerla de los efectos del sol, aunque yo creo que es más bien para atraer al turismo. Esta ciudad es un verdadero museo al aire libre. La dejamos y vamos a hacer una cosa. Nos venimos a Jasna. Estamos muy cerca de la cordillera de los Tatras, que sabéis que es una parte de los Cárpatos. Y desde Jasna, si no hay un terremoto aquí, que se está moviendo esto, desde Jasna vamos a empezar a hacer excursiones radiales y nos vamos a acercar a los Tatras, naturalmente, que hay que verlos. La primera excursión la vamos a hacer a Bulkolinek. Está al pie mismo de los Tatras, una zona de alta montaña con mucha riqueza, como veis, de flora y probablemente también de fauna, pero no la veíamos. La cordillera de los Tatras, sabéis que hace frontera natural con Polonia, y esta ciudad, Bulkolinek, es muy conocida por las esculturas de madera. Algo increíble. Vas paseando por la ciudad, vas viéndolas por los alrededores también, incluso si haces alguna excursión por el bosque, te encuentras alguna, que a veces te da un buen susto porque piensas que es alguien, ¿no? En la ciudad, en Bulkolinik, se encuentra este campanario, que es antiguo, de madera del siglo XVIII, y miradlo bien, ese tipo de construcción la vamos a ver mucho a lo largo del recorrido del Danubio. Bulkolinek es una ciudad museo también, es un complejo intacto de la arquitectura popular rural de los Cárpatos y desde 1882 forma parte de Ruzomberok, una ciudad próxima, pasaremos muy cerca de ella, y desde el 93 es Patrimonio de la Humanidad. Esta es una ermita ortodoxa, también vamos a ver muchas ermitas cerca del Danubio, y las ortodoxas son todas muy parecidas a esta. Bien, dejamos Bulkolinek con sus casas y sus estatuas de madera. Y lo único que os diré es que Bulk en eslovaco significa lobo. Entonces viene a ser la ciudad de los lobos. No sabemos muy bien por qué, pero estamos en los Cárpatos, hay brujas y lobos. Nos vamos a otro castillo, pues. El castillo de Orava. Está en la carretera que va hacia Cracovia, estamos muy cerca de la frontera con Polonia, y es uno de los castillos más grandes de Eslovaquia. Ya veis que hay muchos castillos. Y el nombre de Orava es por el río que hay al lado, ¿no? Al lado de Orava. Como estamos en los Cárpatos, en 1922 se grabó aquí la película muda El vampiro Nosferatu, por lo que también se le conoce como el castillo de Nosferatu. Fue construido a mediados del siglo XIII, está compuesto por varios edificios que se fueron construyendo en épocas diferentes y está sobre una montaña, con lo cual cada edificio se adapta a la zona de roca que le toca. Por eso hay unos más altos, otros más bajos. En muchos castillos, en visitas, aquí en España, en muchos nos encontramos maniquís vestidos como lo hacían sus moradores. En este los maniquís están vivos, se mueven, más bien vivas. Y además son muy simpáticas porque, como veréis, está prohibido hacer fotos y la chica me hizo señas para que le hiciese la foto. Muy simpáticas y muy agradables. Bien, esta es la parte de arriba del castillo y fijaos lo mismo que hemos visto antes en el campanario, el sistema de impermeabilización de los tejados de iglesias, castillos, a base de tablillas de madera superpuestas, tablillas muy pequeñas. Es muy común en Europa Central, pero bueno, yo lo había visto antes
pero la primera vez que lo vi, que fue en otro país de Europa Central, me sorprendió muchísimo, ¿no? El diseño original del castillo era románico y gótico, pero después se reconstruyó cuando dejó de pertenecer a una zona defensiva en estilo neogótico. Y vemos a la princesa de Oravá, del castillo de Oravá, también muy simpática, sonríe siempre que le vas a hacer una fotografía y también se mueve, son princesas vivas. Y claro, como todo castillo tiene que tener una sala de tortura, todo castillo que se precie, solo que aquí la sala de tortura estaba bien provista de elementos para torturar. Y bueno, como la mayoría de los castillos eslovacos reconstruidos, el de Orava es hoy un museo, como estáis viendo, nos movíamos por dentro, pero tiene también colecciones científicas que generalmente están utilizadas sobre todo para estudiantes. La ambientación musical también era en vivo, estas chicas estaban vivas, tocaban muy bien y una ambientación de mucha calidad, tocaban muy bien. La verdad es que fue muy agradable la visita a este castillo, en parte también por eso, por los personajes vivos que se movían por ahí. Bien, aquí tenéis el río Orava, que es el que le da nombre, y el castillo se convirtió en el centro de un condado como parte del reino de Hungría en el año 1370. En el siglo XVI fue adquirido por el magnate minero Turzo, que lo reconstruyó como lo estáis viendo, en ese estilo neogótico. Aunque en 1800 un incendio se volvió a deteriorar, en la Segunda Guerra Mundial también, y al final quedó como está. Bien, nos vamos del castillo a ver los Tatras. Este es el pico del Lomnický štít. Claro, no nos podíamos ir sin ver los Tatras, ¿no? Los Tatras, aunque este pico es escarpado, realmente son mucho más escarpados por la vertiente norte. Si vais a Polonia, Zakopane, lo veréis. Este lago está a mitad de camino del Lomnický štít y aquí se puede, tanto a este lago como a la cumbre, que se ve allá al fondo, entre la niebla, se puede subir en teleférico hasta el pico más alto de esta parte de los Tatras. Bien, vamos a seguir moviéndonos. Acordaos que nos estamos moviendo desde Jasna, aunque el recorrido que vamos a hacer, esta Ruzomberok, la que hemos mencionado antes, el recorrido que vamos a hacer ahora es siguiendo el sur de la cordillera de los Tatras y nos vamos a la misma frontera, aquí arriba, a la mismísima frontera con Polonia. Lo primero que nos encontramos es, ya en plenos Tatras, nos encontramos este monasterio, que es un monasterio cartujo del siglo XIV, Cerveni Kláštor, fundado por el Imperio Húngaro. Como casi todo lo que hay cultural antiguo aquí es del Imperio Húngaro. La vida monástica fue suprimida cuando llegó la Reforma Protestante en 1563 y se convirtió en una residencia privada de nobles ricos que lo compraron y que sigue siendo, por eso no se puede visitar, sigue siendo propiedad privada. Y recibe el nombre del Monasterio Rojo por las tejas rojas de sus tejados. Pero bien, aquí solo íbamos de paso porque nos íbamos aquí, al río Dunajec. El río Dunajec o Dunasek marca la frontera con Polonia durante 27 kilómetros y no es afluente del Danubio. Luego le pediremos perdón al Danubio, veremos cómo. Esta es una de las atracciones turísticas más atractivas de Eslovaquia, del norte de Eslovaquia. Permite ver la riqueza de los Cárpatos, te embarcas en estas balsas. Es una preciosidad, ves, como digo, la riqueza de los montes de los Cárpatos y de sus oriundos. Aquí tenéis un oriundo, un balsero, oriundo de los Cárpatos, justo de la frontera entre Eslovaquia y Polonia. Y este recorrido en balsa se hace por la zona tranquila del río Dunajec que precede al pantano de Nieczyca, porque el río no es así de tranquilo siempre. Que está, bueno, y se puede navegar hasta la frontera polaca, donde el río gira al norte y entra totalmente en Polonia. Claro, los eslovacos ya no pueden llevar a sus turistas allí y allí nos damos la vuelta. Este río nace en Nowy Targ y realmente es afluente del Vístula.
Y aquí estamos entrando ya en la garganta del Dunajec, en las montañas Pienini, que son unas montañas dentro del macizo de los Tatras, y llegamos ya a la frontera, con lo cual abandonamos el río, a la frontera polaca, abandonamos el río y la puesta de sol nos indica que ya tenemos que empezar a irnos al sur, a volver a Bratislava, a nuestro Danubio, para pedirle un poco perdón por haber navegado por otro que no es suyo. Bien, de camino hacia Bardejov encontramos bueno, otra iglesia ortodoxa. Empezad a mirarlas, porque sobre todo en el Danubio grecorromano veremos muchas iglesias de este tipo. Y llegamos a Bardejov. Fijaos qué ciudades hay en Eslovaquia. Ya digo, es un gran desconocido, pero las ciudades son impresionantes. Un país precioso, de gente muy agradable. Bardejov está todavía en el norte, pero ya está lejos de los Tatras. Esta es su plaza mayor, impresionante. ¿Eh? Hay gente, pero no hay demasiado turismo por aquí. Esta es una ciudad balneario, ahí en el balneario sí que hay gente. Se mencionó por primera vez en 1240, cuando unos monjes se quejaron al rey Bela IV, muy importante, saldrá más, de una violación de fronteras de la otra ciudad que está muy cerca de Bardejov, son Ruzomberok y Presov. Tiene muchísimos monumentos culturales, un centro urbano medieval completamente intacto, que es este que estáis viendo, y ganó el estatus de ciudad real en 1376, y luego ya fue una ciudad libre. Bardejov, el centro de Bardejov fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, tiene muchísimos rincones como este que estáis viendo, y es conocida, como he dicho, sobre todo por su balneario, fantástico balneario, cuyas aguas son recomendadas para tratamientos de cáncer y de la sangre, de oncológicos y de la sangre. Bien, es un edificio señorial, fue visitado asiduamente por la realeza europea, como demuestra la estatua de, una vez más, la emperatriz Isabel de Hungría, Sisi, que era una de las residentes habituales del balneario. Otra de las residentes fue María Luisa de Austria, la esposa de Napoleón, y el zar Alejandro I. Visitaban mucho este balneario de Bardejov. Y cerca del balneario encontramos un Skansen. Esto es algo que yo no había oído nunca en mi vida hasta que estuve en Eslovaquia. Un Skansen es un museo al aire libre en el que podemos admirar, entre otras cosas, este templo ortodoxo que no estaba aquí, se encontraba en Mikulášova, otra ciudad, otra población lejos de aquí. Se desmontó pieza a pieza y se trasladó para hacer este museo. Una de las cosas, una de las novedades que aprendimos allí. Es un Skansen. Bien, volvemos a Jasná, es la última noche en el hotel, ya no vamos a hacer excursiones radiales, vamos a volver hacia el sur, hacia Bratislava de nuevo, pero vamos a ver un poquito los bosques nada, 2 fotos solo, los bosques de los Cárpatos medios. Qué preciosidad, fijaos qué bosques, qué lagos. Impresionante, os recomiendo ir a Eslovaquia cuando podáis. Bien, salimos de aquí y vamos a bajar hasta Bratislava. Vamos a ver un par de cosas por el camino, cosas interesantes como Spania Dolina, que es un pueblo minero histórico por la extracción de cobre desde el año 2000 antes de Jesucristo, señores. Hace 4000 años que los romanos ya extraían, primero los griegos, los romanos. Y aquí se encuentra la iglesia de la Transfiguración, rodeada de montañas en las que se encuentran las minas. Es una de las iglesias a la que acuden más peregrinos de toda Eslovaquia, por lo menos, y muchos también desde Polonia. Bien, no se puede entrar, los que no son peregrinos no pueden entrar, pero desde la reja podemos ver bueno, la riqueza de su iglesia. Bueno, de esto hay muchísimos, no os saco más que algunos, ¿no? Está salpicada toda Europa Central de iglesias, monasterios.
Bien, y esto es Banska Štiavnica, otra de las ciudades, como Bardejov. Esta ciudad tiene el casco urbano medieval muy, muy bien conservado. Y esto que veis es la Plaza de la Trinidad y la Columna de María. Todo está dedicado a la iglesia, aunque la mayoría son ortodoxos. Banska Štiavnica fue fundada por una tribu celta que posteriormente fue deportada a Panonia por los romanos, y durante la Edad Media fue el principal productor de plata del reino húngaro, lo que le valió el estatus de ciudad real en 1238. ¿Os suena la fecha? ¿Verdad que sí? Este castillo que veis se construyó en el siglo XVI cuando los otomanos, los turcos, estaban amenazando, acordaos, batalla de Mohacs, 1526, estaban amenazando al imperio austrohúngaro. En el siglo XVIII, María Teresa de Austria fundó aquí la primera universidad técnica del mundo, en esta ciudad, Banska Štiavnica. La ciudad se sitúa, está elevada, está construida en el centro de una caldera creada por el colapso de un antiguo volcán, y la mayoría de sus calles están en pendiente. Claro, eso obliga a los arquitectos a hacer verdaderas filigranas. Fijaos este edificio, cómo tienen que alargar los arquitectos la fachada por la pendiente, y para mantener la horizontalidad, claro, porque si no toda la casa se caería hacia un lado. Bien, pero no nos podemos ir de aquí porque además de su universidad es muy famosa su cerveza. No nos vamos sin tomar una cerveza y sus no menos famosas salchichas. Hay que probarlas, hay que comer y beber de todo lo que se pueda en las ciudades. Bien, y estamos otra vez en Bratislava. Ya hemos visto un poquito, hemos dado una ojeada rápida al país de Eslovaquia. Vemos de nuevo su castillo y vamos a ver otro castillo. Aquí en Eslovaquia todos son castillos, pero esta vez es un castillo encima mismo del Danubio, para que el Danubio no se vuelva a enfadar con nosotros y no nos riña. Es el castillo, hablamos del castillo de Devin. Está situado en una posición estratégica en la confluencia entre el Danubio y el Morava, el río Morava. En el siglo VIII se construyó aquí una fortaleza, es un vigía, ya os digo, es el vigía del Danubio. Después se construyó otra fortaleza que desempeñó un papel crucial entre las guerras entre Francia y Moravia. Y en el siglo XV, el señor Napoleón las destruyó y las dejó así como están, las segundas murallas. En el siglo XIII se construyó un castillo que veis allí al fondo. Acordaos, estamos hablando del vigía del Danubio, del castillo de Devin. Y además del palacio, además del castillo del 13, en el 15 se construyó un palacio que está detrás, está por ahí, que apenas se ve, que es de lo único que queda un poco en pie. El castillo de Devin, esta es la Torre Vigía, fue considerado como el punto más occidental del Imperio Austrohúngaro, y su historia inspiró a muchos poetas del Renacimiento. Si leéis cosas del Renacimiento, se habla de este castillo, del castillo de Devin. Aquí lo tenéis, encima mismo del Danubio, y en el 19 se convirtió en un símbolo nacional para los eslovacos. Bien, estamos otra vez en Bratislava, en el siglo XIX, el Teatro Nacional Eslovaco es lo que estáis viendo, construido en 1920 en estilo renacentista. Vamos a ver las últimas cosas de Bratislava. Nos vamos despidiendo de la entrañable Bratislava mientras paseamos por la ciudad vieja con estos edificios impresionantes, pero nos falta algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer en Bratislava? Y además de ver estas preciosas edificaciones, ¿qué podemos hacer para reconciliarnos con el Danubio? Para que no nos riña por habernos ido a un tributario del Vístula. Navegar por él, naturalmente. Vamos a hacer un crucero por el Danubio, que es nuestro protagonista y que, como podemos comprobar aquí, es azul en algunos sitios, no en todos, pero aquí es azul.
Es en verano, vemos el puente soviético, ese que nos parecía tan horrible y tan lleno de cemento, con esa cosa ahí al final, esa nave, pues ahora resulta que es bonito, estamos en verano, es precioso. Y el castillo de Bratislava, que es el que sustituyó al castillo de Devin como símbolo de Eslovaquia. Ya os he dicho que está en los euros eslovacos. Bien, ya nos hemos reconciliado con el Danubio y este sí que es el último paseo por Bratislava. En este viaje, ahora va en serio, nos vamos a despedir de su Stare Miasto en polaco y Stare Mesto en eslovaco, que es el casco antiguo. Nos despedimos con nostalgia de Bratislava junto a alguien que también se despidió con mucha nostalgia de Bratislava, junto al mismísimo Napoleón. También sintió esa nostalgia cuando tuvo que marcharse, porque en 1805 los diplomáticos de Napoleón y Francisco I de Austria firmaron aquí el cuarto Tratado de Paz de Presburgo, porque Bratislava antiguamente se llamaba Presburgo, tras la victoria de Napoleón en Austerlitz. Entonces los austríacos dijeron, este va en serio. Y entonces firmaron aquí un tratado de paz y abandonamos Bratislava. Ahora sí que vamos a seguir el Danubio fielmente porque ya es un gran río y vamos a ver dónde, el sitio donde vamos de Bratislava aquí, a Budapest, donde el Danubio adquiere su máxima expresión. Aquí lo tenéis, nuestro querido Danubio, nuestro prota, y a la derecha el maravilloso Parlamento de Hungría. Esta es una de las estampas más bonitas, más bellas del Danubio y quizá el Parlamento es el edificio más hermoso de Budapest y probablemente de Hungría. Fue construido en estilo neogótico, aunque su cúpula se construyó en estilo gótico del Rin, como la de Viena, la de Nuestra Señora de Viena. Este edificio fue diseñado por Imre Steindl y la primera sesión de la Asamblea Nacional Húngara se celebró el 8 de junio de 1896. Bien, esto que veis, como vamos de tiempo, esto que veis es el puente de las Cadenas, es el puente más antiguo sobre el Danubio húngaro y es el puente que une Buda con Pest. O sea, Budapest son dos ciudades, Buda y Pest, separadas por el Danubio. Y entre 1839 y 1849 se construyó este puente como el primer puente permanente del Danubio en Budapest. En Buda, vamos a ver primero Buda, luego veremos Pest. Este es el Palacio de los Habsburgo. Ya sabéis que aquí los Habsburgo, bueno, lo fueron todo, ¿no? Empezamos aquí el recorrido de Budapest y este es el palacio, esta es la entrada, perdón, al Palacio Real de los Habsburgo, construido en el siglo XIV como residencia de los reyes húngaros y reconstruido en el XVIII como símbolo de dominio de los Habsburgo sobre la Hungría recuperada al Imperio Otomano. Os contaremos algo, poco, porque, bueno, pues España tuvo algo que ver con esto, ¿no? Esto que veis es el escudo del Imperio Austrohúngaro, conocido como el escudo de las tierras de la corona de San Esteban, y este escudo está vigente desde 1915, no es muy antiguo. Bien, desde Buda, esta es la vista que tenemos de Pest, de la parte al otro lado del Danubio. Desde luego Budapest no es solo opinión mía, es una de las ciudades más hermosas de Europa. Este es el Palacio Real de los Habsburgo, es conocido como el Castillo de Buda. Su extensión actual data de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los Habsburgo lo ampliaron como una de las residencias reales más extensas de Europa. Aunque el gobierno comunista eliminó las referencias imperiales, porque era mucho más señorial, mucho más imperial antiguamente. Lo dejaron así un poquito más severo, ¿no?
Buda fue la residencia de los reyes húngaros desde 1244, en que el rey Bela IV, que hemos mencionado antes, ordenó aquí la construcción de una fortaleza. Luego ya se fue construyendo el palacio. Y esta es la fuente de Matías Corvino. Vamos a detenernos aquí un momentín. La fuente esta fue construida por Alajos Strobl en 1904 en honor al rey renacentista Matías Corvino o Matías I, rey de Hungría y Croacia. Bueno, del siglo XV, de entre 1450 y tantos hasta 1490. Este rey realmente es el que construyó, no fundó, porque la fundó San Esteban, pero construyó Hungría. Matías Corvino nació en Cluj-Napoca, Rumanía, ciudad que veremos en la segunda proyección. Fue también rey de Bohemia y duque de Austria. Y en 1464 recuperó los territorios que habían ocupado los otomanos, aunque Fernando I, hermano de Carlos V, español, nacido en Alcalá de Henares, que ya saldrá, ya los había recuperado antes parte de esos territorios. Bien, como digo, Matías Corvino recuperó estos territorios y se repartió toda Bohemia con Vladislao Jagellón, otra dinastía importante. Luchó también contra Federico III, ocupó la Baja Austria y fue el primer monarca no italiano que promovió la difusión del renacentismo. Fue un rey filósofo, un rey culto, un rey que promovió la cultura. Nosotros aquí lo conocemos muy poco, pero fue muy importante este rey en toda la Europa central y en el Imperio Austrohúngaro. Acordaos, era Matías Corvino y esta es la iglesia de Matías Corvino, o iglesia de Nuestra Señora, en honor a la Virgen María, que es la patrona de Hungría. Fue construida durante el reinado de Bela IV, es un rey también muy importante de aquí, pero se le adjudicó a Matías Corvino. Fijaos esta, qué preciosa es. Y decidme si tengo yo razón o no en que todos los gobernantes deberían de prohibir que los coches aparquen delante de los monumentos. Hombre, por favor, por favor. Bien, como decía, el primer rey húngaro, San Esteban, o Esteban I, construyó aquí la primera iglesia y poco después, al final, Matías Corvino la reconstruyó en estilo renacentista. Y Esteban I era este señor. Este sí que fue el fundador del Estado, de la nación húngara. Aquí estableció un Estado cristiano entre los hunos y los ávaros. Estos bárbaros que dijimos aquí que nos invadieron cuando bajaron los visigodos, los suevos, vándalos, pues los hunos y los ávaros eran de toda esta familia. Entonces, Esteban I unificó la cuenca de los Cárpatos y fue coronado rey de Hungría el 25 de diciembre del año 1000. 25 de diciembre del año 1000, fijaos. No sé si por eso lo harían santo, pero es San Esteban. Y esto es la escalinata de los Habsburgo. Los Habsburgo seguramente bajaban a bañarse al río y se construyeron esta escalinata para bañarse. Impresionante. Y esto es el bastión de los pescadores. Se llama Bastión de los Pescadores porque el gremio de pescadores subía, cuando había algún desarreglo político, subía a defender la parte de la muralla que daba al castillo, subía a defender a los Habsburgo. Bien, terminamos Buda, vamos a pasar a Pest, vamos a ver Pest, pero antes nos vamos a echar, bueno, vamos a ver el Parlamento, perdón. Por favor, el Parlamento desde el bastión. Exacto. Vamos a ir a Pest. Vemos Pest desde Buda, vemos el maravilloso Parlamento, nuestro río, y, como decía, antes de eso vamos a tomar una cervecita. Estamos en Budapest, la cerveza húngara también es muy buena. La tomamos con esta chica tan guapa y nos la tomamos en la taberna del Capitán Cook, naturalmente, ¿cómo no? Sabéis que no lo sabéis. A mí en cierta época me llamaban el Capitán Cook. Bien, es el edificio religioso más grande del país, con capacidad para 8.500 personas. No os lo perdáis. Esta basílica se empezó a construir en 1851 y tardó
54 años en ser construida y nada más terminar tuvieron que demoler esta cúpula, tirarla abajo y reconstruirla porque se caía. Fue reconstruida en 1868. Bueno, la decoración es impresionante, de pinturas, placados de mármol, jaspes, relieve, escultura, oro, y se fue ampliando y se fue completando a lo largo de los siglos XIX e incluso XX. Fijaos, es impresionante, es algo, vamos, increíble, ¿no? 8.500 personas. Pues sí, hay mucho beato por allí. Y, cómo no, manteniendo, esta es la hornacina con las reliquias del santo. Y en algo nos parecemos los de Pest y los de Valencia porque tienen ahí el brazo de San Esteban, el brazo del santo, la reliquia más importante de la cristiandad húngara. Se llama la Santa Diestra, es el brazo momificado. Nosotros tenemos el de San Vicente, tampoco nos vamos a reír mucho de ellos. Bien, y esta es la sinagoga de Pest, la segunda más grande del mundo. Los nazis, como he dicho, hicieron un gueto judío en sus alrededores, hicieron muchas barbaridades aquí, enviaron a muchos de los judíos de esta sinagoga, o feligreses de esta sinagoga, a los campos de concentración, de exterminio más bien, como Auschwitz y todos esos. Y bueno, pues está reconstruida naturalmente después de la Segunda Guerra Mundial y ya digo, es la sinagoga más importante de Hungría. Y esto que veis, estamos terminando ya nuestra visita a Budapest y por tanto ya la proyección. Esto que veis es el Palacio Clotilde, Clotilde sí como Clotilde. Fue ordenado construir en 1902 por la archiduquesa Clotilde, hija del archiduque de Austria y Hungría José Palatino. Y esto que veis es una de las cosas más sorprendentes que me he encontrado yo ya cuando pasamos la proyección del Báltico. Ya lo vimos en Polonia. Es un monumento a la URSS, a la Unión Soviética. Es muy curioso que, igual que pasa en Polonia, en Eslovaquia, también los húngaros no reniegan de su pasado soviético y que veremos también en Rumanía, cuando sigamos el recorrido del Danubio. Pueden renegar de algunos soviéticos, por supuesto, pues no tragan a Stalin, no tragan a algunos de estos, pero no del régimen soviético. A mí, la verdad es que me resultó muy curioso. Esta plaza y este monumento están dedicados a la Unión Soviética. La ciudad en general está sembrada de edificios impresionantes, edificios nobles. Tiene su parte doméstica con sus tranvías y tal, pero tiene otra parte muy, muy doméstica que me recordó mucho a Valencia. Su mercado central. Tiene un mercado central. Fijaos, y le da un aire, ¿no?, al nuestro. No se siente en el mercado central, el mercado de Colón. Pero bueno, una chulada, lo vemos por dentro, se parece bastante al nuestro, ¿no? Y claro, tienen tiendas de especialidades húngaras, entre otras la paprika. Lo que pasa es que ya nos tenemos que ir, nos vamos nuestro último día en Budapest, pero os prometo que en la segunda parte de la proyección, en el Danubio grecorromano, comeremos paprika, naturalmente. Bien, se pone el sol sobre Buda, lo cual quiere decir que se va terminando el día, se va terminando el viaje y se pone el sol sobre el Danubio, sobre nuestro protagonista que nos ha traído desde la Selva Negra hasta Budapest y que en la próxima proyección, el Danubio grecorromano, nos llevará hasta el Mar Negro, hasta el Ponto Euxino de los romanos. Bien, pues espero que os haya más o menos gustado, os haya parecido, o por lo menos hayáis visto cosas que no conocéis, que siempre es un poco la finalidad de estas proyecciones, entretener un poco y ver cosas que no conocéis. Ahora, José Luis, dejamos un ratillo si alguien quiere preguntar algo, no sé a qué sabe la paprika, la cerveza de allí. Creo Sí, que Rosa está hablando, pero no la oímos.
Te digo que yo me quiero ir a Budapest ya, aunque no la conozco, porque me han entrado unas ganas tremendas de ir para allá. Y hay una cosa, cuando has dicho lo de los coches, efectivamente, que siempre estropean ese tema tan bonito de queremos captar, pero has puesto una fotografía de la puerta que daba acceso al palacio, donde hay delante un coche espectacular. No sé si lo has Sí, visto de color no, sí, bronce. sí, claro, es mía la fotografía. Lo que pasa es que los ojos se van siempre al autobús que está entrando y la gente se queda un poco sorprendida, pero sí, 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 espectacular. Sí, bueno, Rosa, vete a Budapest, Que es cuando pueda. increíble. Nunca, y de verdad, toda Hungría es sorprendente, pero Budapest es una ciudad sorprendente. Ya. El centro de Europa a mí me sorprende mucho, aunque nos sorprendamos muchas veces, me sorprende que aquí en Valencia todo el mundo se está quejando muchísimo de que las calles que se están peatonalizando y llegas a los centros, fíjate, el centro de Bratislava y el centro de Budapest tiene kilómetros y kilómetros de calles totalmente peatonales, desde hace muchos años. Yo la primera vez que estuve en Bratislava, he estado varias veces, la primera fue hace 15 años. Y ya me sorprendió, digo, madre mía, pero esto es ciudades preciosas, agradabilísimas para los ciudadanos y para los turistas. Mm. Y aquí vamos a peatonalizar medio metro y ya está todo el mundo quejándose y protestando. Bueno, en fin, Pero nos eso, llega, ¿eh? Nos llega. eh, eso espero, eso espero. Em, Vete a Budapest, Rosa. Y a Bratislava Vale. también, te lo recomiendo. Muy Ok. agradable. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere? A ver. Saume, si quieres, puedes hablar, activa el micrófono, Miguel. Bueno, es que había antes más gente, ¿no? Me ha parecido que se han borrado Sí, alguien. estaba Rosendo y estaba Antonio, pero se han fuera. Y también alguien más. Pues bien, bueno, pues nada, solo os adelanto que el Danubio greco-romano, pues saldremos desde Budapest y recorreremos, bueno, hemos recorrido también parte romana, claro, toda la zona del Rin y todo eso era la Germania romana, pero recorreremos lo que fue primero griego y luego romano, básicamente Rumanía, país sorprendente que también os recomendaré, pero no todo el país menos su capital. La capital de Rumanía no es tan interesante como Bratislava o Budapest. Muy Bien, bien. pues si no hay nada más, José. Pues muchas gracias. Y yo me he perdido una parte. La primera parte, la verdad es que la conozco, pero me he tenido que salir porque me coincide, ya sabes. Y bueno, Sí, ya que estoy. cuando quieras, con una cervecita en la mano, Rosa María, la volvemos a ver entera. Ok. Vale, Y continuaré con la segunda parte. hecho. Vale. eh, Muchas gracias a todos. El próximo día 22 es la segunda parte. Al 22, yo había dicho el Sí, 28. 22. 22. Claro, 2, 22, muy bien, todo dos es. Muy bien. Chao. Buena Gracias. nit. Venga, Besitos. buena Buenas nit. noches. Hasta luego.